Dice Levítico capítulo 9. Dice, en el día octavo, o sea, ya que pasaron esos 7 días, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces, recordemos que el número 8 representa como que el número que trasciende, ¿se acuerdan? El mismo tiempo, como que va de lo físico a lo espiritual. Entonces, es justo en el octavo día el momento en el que se va a inaugurar el tabernáculo. ¿Por qué? Porque los servicios sacerdotales, los servicios del tabernáculo, iban a ser un enlace entre lo físico y lo espiritual. Dice el verso 2. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante del Señor. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, toma un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Y aquí quisiera comentar que yo creo que aquí Moshe también muestra gran parte de esa grandeza. ¿Y qué grandeza mostró? De la humildad. Porque a partir de ese momento, él sabía que él ya no sería el protagonista de la manera en la que la gente se acercaría a Dios así. Ya no sería Moisés, ya sería Aarón. Y ya habíamos visto que desde que Dios ordenó construir el tabernáculo, Dios no le dijo a Moisés. ¿Se acuerdan que hicimos aquí una encuesta? Y decíamos, ¿a quién le pudo haber encargado Dios la construcción del tabernáculo? O sea, ¿quién hubiese sido la persona que tú escogerías para que construyera el tabernáculo? Los muebles y todo eso. Y prácticamente todos dijimos, pues Moisés o Aarón. Y de repente Dios se saca de la manga a un hombre llamado Betzaleel, que nadie conocía, pero que Dios sí conocía, que Dios conocía su capacidad, que Dios conocía su corazón. Y entonces Dios ya le estaba hablando ahí a Moisés, diciéndole, ¿sabes qué? Tú vas a dejar de ser tan protagonista y alguien más va a empezar a realizar esto. Y dice el verso 3, dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, toma un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante del Señor y una ofrenda amasada con aceite, porque el Señor se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moshe delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación, y se puso delante del Señor. Entonces Moshe dijo, esto es lo que mandó el Señor, hacedlo, y la gloria del Señor se os aparecerá. Y dijo Moshe a Aarón, acércate al altar, y haz tu expiación, y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también tú la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Señor. Entonces, aquí lo primero que le dice Moshe ya a Aarón, como primera actividad que iba a hacer Aarón, es acércate al altar. Es lo primero que le dice Moisés, acércate al altar. Eso es lo primero que tienes que hacer para ejercer el sacerdocio, para ejercer el oficio de reconciliación. Dice, haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Se acuerdan? En la carta a los Corintios. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros? Justo esto. Llevar a la gente al altar, que en este caso es la cruz del Mesías. Tenemos que llegar a la gente a que se reconcilie primero con Dios. Si no se reconcilia con Dios, de nada le sirven los mandamientos, de nada le sirve el conocimiento y todo lo que pueda pensar a conocer de la Biblia, si no hay una reconciliación con Dios. Entonces aquí tenemos que aprender de la labor de Moisés. Moisés está animando a Aarón a que se acerque primero al altar y haga una reconciliación por él, una expiación por él. Que primero Aarón sepa que hay perdón para él.
de acuerdo a lo que dice el Talmud, es que dice que Aarón se quedó así como petrificado, o sea, como que quedó así parado, y que no se animaba a acercarse, que porque en su mente tenía el recuerdo del becerro de oro, que en su corazón todavía cargaba en su conciencia lo que él había hecho, ¿se acuerdan? Que pues el pecado más grande que había cometido Israel hasta ese momento. Entonces la manera que Moisés le hace ver que Dios le ha perdonado, le dice, ¿sabes qué? Acércate, no tengas miedo, Dios sabe lo que hiciste y Dios te dice que te perdona. Dios te dice que puedes servirle. Y muchas veces nos limitamos a servir a Dios porque pensamos que Dios no nos ha perdonado, que después de las cosas que hemos hecho, Dios ya no nos va a poder usar. Y a veces así se hace creer, ¿no? Sabes que tú ya no tienes perdón, tú ya no vas a poder servir a Dios. Y bueno, aunque hay ciertas excepciones que por supuesto se tendrían que ver, en términos generales, Dios siempre nos va a perdonar para que le sirvamos, para que nos acercamos a Él. Y en este caso Moisés hace una labor muy importante, que es la de reconciliar a Moisés con Dios, a Aarón con Dios, de recordarle que Dios perdona y que Dios es capaz de llevarnos pues a una mejor oportunidad de la que nosotros mismos nos imaginamos. Y dice el verso 8. Dice, entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Entonces lo primero que tenía que hacer Aarón era hacer expiación por él. Es decir, tenía que cubrir sus pecados porque él tenía pecado. En el caso de Yeshua, él no tuvo que hacer una reconciliación por él, una expiación por él, porque él no tenía pecado. Entonces él llegó y se ofreció directamente al altar. Él no hizo expiación por él. Y creo que esto nos enseña, en este caso a nosotros, que antes de querer salvar a otros, pues ahora sí que primero asegúrate de ser salvo tú, ¿no? Primero reconcíliate tú, primero está bien tú con Dios, primero santifícate tú, y ya después jalas a los demás. Porque si no sabes nadar y te avientas a sacar a alguien del agua, ¿qué crees que va a pasar? Se van a ahogar los dos, no te vas a ahogar tú, se van a ahogar los dos. En lugar de un muerto va a haber dos. Entonces lo primero que hizo Aarón es degolló el becerro de la expiación que era por él. No es egoísmo, es más bien pues de que si no lo hacía, él mismo iba a caer. Verso 9. Dice, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como el Señor lo había mandado a Moshe. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, y la cabeza, y los hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era por expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante del Señor, como el Señor lo había mandado a Moshe. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo,
y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Algunos consideran que esta bendición que dice aquí es justamente la bendición arónica, la bendición sacerdotal que dice en Números capítulo 6, ¿se acuerdan? Y esta bendición fue espontánea. Esta bendición no estaba escrito, no se le había dado Dios a Moisés. Esta bendición fue algo que surgió del corazón. Dice que levantó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y las manos es el instrumento de la bendición, de la transmisión de las bendiciones. Por eso es importante poner la mano sobre la cabeza de nuestros hijos cuando los bendecimos. No, hay varios relatos en donde se ponen las manos sobre alguien para ungirlo, para bendecirlo, para consagrarlo. Ajá. Por eso en Shabbat se acostumbra tomar a los hijos y poner nuestras manos sobre ellos y bendecirlos de esa manera. Y dice el verso 23, y entraron Moshe y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante del Señor y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Así que imagínate este momento. O sea, están millones de personas reunidas, están ya consagrados los sacerdotes con sus vestiduras, Aarón como sumo sacerdote, presentan las primeras ofrendas, los primeros sacrificios, y de repente llega fuego así y consume los holocaustos que estaban ahí. Pues que dice, viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros, ¿no? O sea, es un momento así súper espiritual, un momento único, un momento de consagración, un momento de adoración a Dios. Y dice el capítulo 10, que es la continuación de este momento tan especial. Entonces imagínate un momento así, donde todos están adorando, están postrados y nunca falta el que quiere llamar la atención. Vamos a dejar hasta aquí. Y bueno, una disculpa porque pues ya no me da más la voz. Bueno, pues Señor, te damos